Sí, le damos la bienvenida al doctor Medardo Olea Rodríguez, experto en materia constitucional, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué tal, don Ramiro Cepeda? Se inicia este diálogo a esta hora de la mañana. Con mucho gusto, Alberto Medardo. ¿Cómo está? Ramiro Cepeda le saluda. Un cordial saludo, apreciados amigos de este día, lunes. Sí, Medardo, hay varias cosas que se me vienen a la cabeza cuando hablo con alguien que tiene la expertise de usted. Primero, ¿cuál fue el origen, el motivo por el cual se creó el fondo partidario? Debo de entender que debe de haber habido algún motivo interesante e inteligente que luego después, como cualquier cosa que se pone en una ley y la manejan los políticos, termina prostituyéndose. Pero ¿cuál fue el origen que dio inicio para que el fondo partidario exista y el Estado financie la labor política dentro y de los partidos políticos dentro del Ecuador? En el año de 1979, cuando se crea la ley de partidos políticos, se crea el Fondo Partidario Permanente, que es un fondo destinado exclusivamente a la vigencia, mantenimiento de los partidos y la capacitación que obligatoriamente tienen que dar las organizaciones políticas, porque se parte del hecho de que si a la política no se le profesionaliza, capacitando a las personas que quieran hacer política, simplemente no vamos a tener buenos resultados. Y porque además un partido político es el punto intermedio entre lo que pide y quiere la sociedad y el poder político. Por eso los partidos tienen la obligación de estructurar de forma permanente tanques de pensamiento para estructurar los planes de gobierno, los proyectos para dar solución a los problemas permanentes que tiene la sociedad. Eso es un partido político, pero lamentablemente el fondo partidario se lo ha utilizado para muchas cosas menos para el fin que fue destinado. Ya, pero entiendo que el dinero público tiene que ofrecerse y dar cuentas exactas de lo que se recibe, en que se gasta y los sustentos y soportes contables adecuados de que el origen del dinero, al ser público, necesita ser justificado de acuerdo a los términos que la ley lo dice. Sí, pero eso es lo que no se ha hecho, porque obligatoriamente debieron presentarse informes anuales de cómo invirtieron el fondo partidario permanente, porque al no hacer eso simplemente se olvidó de cumplir sus funciones tanto el Consejo Nacional Electoral como la Contraloría, porque como bien lo dice, todos los dineros del Estado tienen que ser sustentados, justificados de acuerdo a los fines para los que fueron destinados. ¿Quién controla a la Contraloría para que esto se haga? Solamente la Asamblea, pero eso debe estar dentro de un plan que debe manejar en primer lugar el Consejo Nacional Electoral, porque es el Consejo Nacional Electoral es el que entrega el fondo partidario permanente, el que calcula el valor en base a los resultados electorales. Pero aquí el Consejo Nacional Electoral lo que ha hecho es termina una elección y se olvida de cumplir sus funciones, se olvida, por ejemplo, de controlar los gastos de campaña, que es su principal obligación, se olvida de controlar cómo se está manejando el fondo partidario permanente, se olvida de controlar a las organizaciones políticas, partidos y movimientos, por eso pasan inactivos permanentemente y solo vuelven a la actividad frente a un proceso electoral. Sí, Medardo, y antes de darle paso a Alberto Quintana, me surge otra duda. Se está discutiendo en el país un próximo proceso electoral, bien sea a través de una constituyente, bien sea a través de una consulta popular. Todos los caminos conducen a que debamos ir a las urnas en algún momento próximo. Esto vuelve a ser un obstáculo para que se renueve de una vez por todas a los miembros del Consejo Nacional Electoral que ya prácticamente están siendo vitalicios. De ninguna manera. Es obligación del Consejo de Participación y Control Social terminar los concursos que inició y que hasta la presente fecha no concluyen, porque la ley les obliga a que ellos de forma permanente cumplan los plazos establecidos en la Constitución, es decir, cada 3 años para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Ahora tendría que hacer la renovación total. Lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana es terminar los concursos, designar a las personas y si está un proceso en marcha, ni bien termine el proceso, se le inmediatamente posesiona a los que hayan ganado. O sea que no hay obstáculo, impedimento
o razón para que no se haya terminado los concursos para la renovación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Clarísimo, Medardo. Le paso a Alberto Quintana, que continúa con la entrevista. Gusto saludarlo, doctor, igual que siempre. Usted acaba de mencionar 3 entidades, ¿no?, que son partes de la estructura del Estado. Lamentablemente tienen sus falencias, ¿no? La Contraloría a veces determina responsabilidades cuando el actor está fallecido. El Consejo Nacional Electoral justamente pues vive de evento electoral en evento electoral y nunca hay tiempo para atender reformas puntuales que deberían de haber emprendido hace rato. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya sabemos el problema que le genera a la sociedad, ¿no?, a la sociedad ecuatoriana. ¿Por dónde o cuál debe ser el orden de prelación en la reforma política que los ecuatorianos estamos tratando de impulsar? Bueno, ahí tenemos varios puntos, porque para comenzar, por ejemplo, la actual estructura de que tengamos un poder electoral no funciona. No es un poder, es un servicio electoral lo que tiene que tener el país. Mi propuesta ha sido que se fusione el actual Consejo Nacional Electoral con el Registro Civil y con el INEC para que funcionen en forma permanente, no solo dando cédulas, sino estableciendo lo que es un verdadero padrón y de la tecnificación de lo que es un registro de ciudadanos aptos para votar y también los del registro civil. Porque si eso tenemos bien establecido, puede, por ejemplo, irnos a la gran reforma, que es la votación voluntaria, la facultativa, para que antes de cada elección solamente uno va y dice sí quiero votar y se hace un padrón en ese momento. O si tenemos tecnificado, una consulta popular puede hacerse en un mes por vía telemática. Entonces tenemos que desaparecer esta actual función o poder electoral para darle un servicio electoral nuevo, con más garantías, con más equipos. Segundo, tiene necesaria y obligatoriamente que cambiarse ciertas cosas en la vigencia, conformación y vida de las organizaciones políticas. Porque si nosotros no controlamos a los números de afiliados y de adherentes, no logramos nada. Ustedes han visto que es una farsa el nombramiento de dirigentes o la nominación de candidatos. Yo había propuesto que solamente eliminando de la ley la palabra delegación, es decir, para que se obligue a que todas las resoluciones que toman una organización política sea por vía directa, el voto de sus afiliados, de sus adherentes, es un mínimo que representen el 40% de los afiliados. Solo usted pone eso y automáticamente desaparecen todas las organizaciones, porque ninguna tiene un registro de afiliados y adherentes y naturalmente se acaba la farsa y volvemos ahora sí a estructurar un sistema de partidos políticos nacionales, ideológicos, que permitan el desarrollo del país. Entonces tenemos que comenzar a pensar en unas organizaciones políticas bien estructuradas, porque mire usted lo que ha pasado, como falla la ley y no se aplica la ley, entonces solo ellos tienen la facultad de presentar candidatos y por ley les obligan a que entre la paridad. Y como no tienen mujeres afiliadas a sus partidos, cogen a cualquier persona que pasa por la calle. Que los jóvenes también deben participar. Como no tienen jóvenes ahí, entonces naturalmente entra cualquier persona. Y desprestigiamos a la política porque no están entrando ni las mejores mujeres ni los mejores jóvenes a desempeñar la función pública al no ser capacitados. Entonces el concepto fundamental es: profesionalicemos la política, estructurando partidos ideológicos, nacionales ideológicos, que sean bien estructurados y que sean auténticamente democráticos. Correcto. Doctor, eso va en la línea más o menos, ¿no? Cuando usted refería a este organismo, hacer esas modificaciones, en lo que en México es el INE, el Instituto Nacional Electoral, que es una entidad profesional, ¿no? O sea, permanente en el tiempo y que tiene escrita los otros servicios que usted ha anotado. Creo que por ahí va la idea. Sí, este es un poco más actualizada a nuestras necesidades, porque mire usted, ¿cuánto se gasta en un censo? Se gasta 20, 30 millones. Cuando el censo está en el registro civil, pues si el registro civil está actualizado, usted tiene un censo permanente. Solo aquí nosotros tenemos la facultad de tener la cédula antigua para ejercer todas nuestras actividades y la nueva que está en vigencia creo que desde hace 10 años, cuando con una sola disposición usted puede actualizar todo. Las cédulas se renuevan cada 5 años y las anteriores quedan sin vigencia. Solo con eso puedes saber exactamente cuántos ecuatorianos viven aquí, cuántos viven afuera del país, cuántos se han muerto. Puedes saber una cantidad de datos.
y especialmente tener un padrón sí actualizado, porque si les obliga a hacer una renovación de la cédula cada 5 años, podremos saber cuántas personas viven en Guayaquil, en Quito, en Manta, porque la migración interna es muy grande y la interna es grande y la externa también. Claro, de todo esto que hablamos, pues lo podemos circunscribir en el tema de la institucionalidad, ¿no? Cómo se atenta contra la institucionalidad y hasta contra la democracia acá en el país. Para mucha gente le puede sonar un tema abstracto, ¿no? Lo que estamos nosotros tratando a esta hora. Pero precisamente para poderle graficar a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, doctor Medardo Olea, qué tanto le hace daño a nuestro sistema democrático todo esto, ¿no? Las falencias de los partidos políticos, los temas que tienen que ver con el manejo de entidades como el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y esas falencias que también anotamos en la Contraloría General del Estado. Así es, por eso los ciudadanos se preguntan para qué sirve la democracia si no logramos ni siquiera constituir bien una buena asamblea, si tenemos 16 candidatos que no saben ni de la realidad del país. Y la respuesta es esa, que si encargamos a las organizaciones políticas la estructura del poder, pero la organización no se encuentra capacitada para dar cursos de capacitación, estructurar políticas públicas, entonces el resultado es que tenemos una falencia a todo nivel. Entonces, si profesionalizamos a las organizaciones políticas y la gente va a hacer política previa capacitación e instrucción, donde se cuente con los mejores elementos desarrollando la política pública, los resultados van a ser diferentes. Porque, como en toda actividad, solo a la política le exigen un requisito: tener 18 años y ser hombre o ser mujer. Pero señores, en toda profesión tiene que haber una preparación, en todo, absolutamente en todo. Hasta para ponerse en la tienda de la esquina necesito saber leer, escribir, sumar y restar. Pero para la política no, 18 años. Y los resultados son que van a legislar, la tarea más complicada que tiene una persona, hacer leyes, a personas que a lo mejor llegaron a la escuela primaria y porque por su militancia son premiadas como candidatos y llegan a la asamblea. Y ahí están los resultados, un caos total. Lamentablemente eso es lo que tenemos como realidad. Doctor Medardo Oleas, muchísimas gracias, que tenga un excelente inicio de semana. ¿Ah? Estimados amigos, muy buenos días, buen lunes. Es el doctor Medardo Oleas, experto en materia constitucional, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Rápidamente, ¿no? Recordar